Sí. Bueno, buenos días. Ante todo, gracias por la invitación. Vamos a empezar por el título. Adolescentes en riesgo. ¿Qué parece? Sí, bueno. Decía, ¿se escucha bien? Sí, a ver. Decía que vamos a comenzar por el título. Sí, se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha? Adolescentes en riesgo. Bueno, en principio tenemos un riesgo genérico, el riesgo de madurar, de definir una identidad, de insertarse en el mundo adulto y el riesgo de fracasar. O sea que el primer riesgo que tenemos para pensar a los adolescentes es respecto de la difícil tarea que los acomete en su transición. Veamos ahora el tema de la incertidumbre. Por ahí es más conocido o más pensado el tema de la incertidumbre en los adolescentes, pero yo hoy quiero también trabajar sobre la incertidumbre de los terapeutas de adolescentes. Para eso les voy a leer una frase de René Caes de Crisis, Ruptura y Superación, que me parece que ilustra un poco cómo nos vemos tanto terapeutas como pacientes arrojados a la historia. Dice Caes: y precisamente debemos sobrevivir creativamente a los grandes sismos de la historia, a las grandes fracturas sociales, al quebranto de las culturas, en suma, a la desaparición real y fantasiada de los garantes metasociales, metafísicos, metalógicos, a los contenedores de nuestras angustias e ideales, a aquello que nos ha hecho lo que somos. Yo agregaría para los adolescentes y a lo que habrán de devenir. Entonces, en este mundo convulsionado donde tenemos un deterioro central de las instituciones de la modernidad, la escuela, la justicia, la familia, nos encontramos con que los adolescentes y nosotros navegamos en una suerte de Titanic, siempre avistando el iceberg que nos puede chocar. Pero vayamos primero a las incertidumbres de los adolescentes, que son las más conocidas, pero las quiero repasar. Los voy a plantear desde las invariantes de la condición adolescente, que serían la reformulación del psiquismo a partir de la caducidad de los recursos y operativas infantiles, la refundación del narcisismo, la búsqueda de puntares y modelos, la remodelación identificatoria, la reedición edípica, la moratoria social, la identidad por pertenencia, el enfrentamiento generacional, el proyecto futuro, el transbordo imaginario, la apropiación de funciones y lugares, el desprendimiento material y simbólico de la familia de origen, la salida exogámica y la autonomía. A la cual en mi último libro yo agregué una invariante más, que sería el desorden transitorio y genérico de la autoestima. Con este panorama yo diría que ya tenemos unos cuantos riesgos, porque hay que elaborar psíquicamente todas estas situaciones. De hecho, ustedes saben que los adolescentes duermen mucho, y bueno, una de las razones del dormir tiene que ver con esto, ¿no? Con el tema de que hay mucho para elaborar. Y además, tenemos que pensarnos que están arrojados en un medio cultural específico, y también debemos recordar que ninguna camada adolescente, por más que tenga el hilo conductor de estas invariantes, repite la experiencia de la camada anterior puntualmente. O sea, podemos pensarlo a través de las décadas del siglo XX. Si ustedes quieren, podemos empezar pensándolo a través de Elvis Presley en la década del 50 como modelo para esos adolescentes. Luego aparecen las primeras películas sobre adolescentes con James Dean, Al Este del Paraíso y Rebelde sin Causa. Son las primeras producciones culturales donde se refleja el sufrimiento adolescente, que es un tema central que me interesa hoy tocar, porque muchas veces dentro de los riesgos de los terapeutas está en no percibir que los adolescentes sufren un montón. Por ahí parecen divertidos, vienen a sesión, hacen chistes, nosotros nos reímos con ellos, pero la pasan muy mal.
Algunos lo dicen, otros no. Algunos lo sintomatizan, otros no. Entonces, tenemos a los adolescentes en cada contexto cultural construyendo un imaginario propio, o sea, un conjunto de códigos que les permiten comunicarse entre sí, identificarse y a la vez relacionarse con los adultos, o sea, con nosotros. Dificultosamente. En general, para comunicarnos con los adolescentes, nosotros tenemos que aprender su código y no ellos el nuestro. Pero bueno, esto es parte de las dificultades que trae el enfrentamiento generacional. Ahora bien, hay opiniones sobre los adolescentes, yo les voy a leer algunas, para que veamos un poco el contexto en el cual nos movemos. Nuestra juventud gusta del lujo y es maleducada. No hace caso a las autoridades y no tiene el mayor respeto por los mayores de edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. No se ponen de pie cuando una persona anciana entra. Responden a sus padres y son simplemente malos. Sócrates. Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma mañana el poder. Porque esta juventud es insoportable, desenfrenada y simplemente horrible. Hesíodo, 720 a.C. Esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud hoy no será capaz de mantener la cultura. Texto encontrado en un vaso de arcilla babilonio del año 4000 a.C. Bueno, ustedes conocen ya mi tesis de que la juventud y la adolescencia no se superponen. Están hablando de los jóvenes. La adolescencia, para mi criterio, nació con la Revolución Industrial. A partir de ahí comienzan una camada de sujetos en busca de su destino para formarse y poder incorporarse en lo que en otra época se llamaba el aparato productivo. Y de ahí en más tenemos adolescentes. Pero como verán, la opinión sobre los jóvenes, ya desde el fondo de la historia, nos habla de lo mal que piensan acerca de ellos los adultos. O sea, nosotros pensamos. Uno de los riesgos de los adolescentes tiene que ver con el tema de su rol de exploradores intrasubjetivos e intersubjetivos. O sea, el tema de lo que podemos pensar como lo que Misenar planteaba como urgencia identificatoria y que yo amplío a urgencia vinculatoria, me parece que es un tema central para entender el tema de los riesgos, porque, bueno, las malas compañías, los grupos de riesgo, las drogas, digamos, en realidad todo lo que ofrece la cultura actual. Digo porque cuando yo era adolescente, si uno quería comprar droga, tenía que ir a buscar un dealer con dificultad. Ahora la situación se ha revertido y hay ofertas en todos lados. Yo incluso traje un poco hoy, si alguien quiere comprar. Entonces, el tema de la exploración del adolescente es un tema riesgoso, y es riesgoso para el adolescente y para los padres del adolescente, que tienen que soportar esa exploración. Porque sin exploración no hay transición, no hay elaboración, no hay reformulación psíquica, no hay identidad a construir. Tiene que haber experiencias. Y las experiencias, lamentablemente, desde un punto de vista, pero desde otro no, están todas ritualizadas. Son rituales de iniciación. O sea, del viejo ritual de iniciación de las culturas aborígenes, donde de un día para otro se pasaba de ser infante a adulto a través de, en general, alguna actividad sobre el cuerpo, ¿no? Recordemos, los Arunta les perforaban la uretra a los varones y luego los hacían hacer pis sobre las rocas calientes para que el vapor les redimiera un poco el dolor. Pero sin pensar en eso, tenemos, digamos, situaciones más simbólicas, por supuesto, pero el ritual de iniciación se ha multiplicado en rituales de iniciación que tienen que ver con el ingreso a los grupos de pertenencia, el ingreso a la escuela secundaria, digamos, las primeras tomas de noción respecto del sexo opuesto, las drogas, la relación con los adultos extrafamiliares, que en este caso serían los profesores o otras personas que pueden estar en vinculación con estos adolescentes. Entonces, tenemos un montón de rituales de iniciación. El tema es que podamos soportarlos y que aceptemos que ellos tienen que pasar por ahí.
O sea, que los padres que nos consultan diciendo, toman cerveza en la esquina, un grupito, y estoy preocupado porque se emborrachan, y bueno, sí, inevitablemente van a tener que emborracharse, inevitablemente van a tener que pasar por algún tipo de consumo. Por supuesto tenemos que diferenciar entre una estructura adicta y una estructura que en realidad necesita estas experiencias para poder armarse. Bueno, esta discriminación no es fácil, y menos aún en los tiempos actuales, donde, insisto, está promovido desde la cultura el tema del consumo y no solamente de objetos, digamos, inocuos. Si uno mira las publicidades en la tele, en general las de alcohol, todas están protagonizadas por jóvenes, no necesariamente adolescentes, pero están ahí entre San Juan y Mendoza, especialmente en el tema de que la adolescencia se ha estirado, digamos, al punto de que tenemos estos jóvenes adultos que viven en las casas de sus padres como una pensión de lujo. O sea, tienen casa, comida, llevan ahí a sus novios, o sea, los hoteles alojamientos están en graves problemas económicos debido a esto. Entonces, esta situación de estiramiento nos habla de una cuestión donde son de una forma adolescentes operando, a pesar de que tienen trabajo y tienen autonomía económica. Pero bueno, si miramos estas publicidades nos damos cuenta que para tener éxito hay que tomar gancias, insano o lo que fuera, y para conquistar chicas o muchachos, y todo esto tiene que ver con consumir algo que nos ponga bien. Muchos adolescentes me dicen, no, yo para encarar en el boliche me tengo que tomar por lo menos 1 litro de cerveza, ¿no? Pero las chicas también tienen que tomarse 1 litro de cerveza para ser encaradas, o ahora por suerte también encaran, ¿no? Esto es un tema que lamentablemente nosotros llegamos tarde a esta fiesta. Bueno, pasemos al tema de las incertidumbres del terapeuta, que me parece que es un tema que por ahí está menos tocado, menos trabajado. De las incertidumbres del terapeuta. ¿Ahora? Me parece que no habla. Sí, lo aprendiste directamente. Es que este está todo. Ahora a ver. ¿Empiezo todo de vuelta? No, porque para que querían escuchar la pregunta. Sí, No, por el grabador. No, estaba bien. Bueno, si nos remontamos en el tiempo, podemos pensar, digamos, que las funciones que cumple el terapeuta, la primera que Freud delineó claramente fue la función interpretante. O sea que dar cuenta de lo inconsciente, hacer consciente el inconsciente, fue, digamos, un norte, pero que, digamos, por lo menos en el trabajo con adolescentes, aunque yo aquí en esta tribuna diría no solamente, no nos alcanza para trabajar en un trabajo terapéutico. Entonces, luego de la función interpretante, por supuesto, apareció la función maternal, que manejada tanto por Ferenczi como por Winnicott, donde se le dio lugar a otro tipo de apuntalamiento por parte del terapeuta. Justamente el que va a ser, digamos, un aporte, digamos, un poco más fuerte va a ser Caes cuando tiene esta disputa con la plancha acerca del apuntalamiento, donde él lo amplía, hace una ampliación del concepto y plantea que el apuntalamiento tiene 4 facetas: el apoyo sobre un objeto, una modelización identificatoria, una ruptura crítica y una transcripción. Esto yo diría que es básico para cualquier vínculo. En realidad, cada vez que uno se vincula, se aboca a esta operatoria y inevitablemente pasa por todos estos pasos, porque finalmente para uno seguir constituyéndose necesita ser propio lo que viene de afuera, ¿no? Lo ajeno que viene del vínculo. Ahora, yo agregaría otra función más que tiene que ver con el acompañar, ¿no? La función acompañante del terapeuta, que en el caso de los adolescentes tiene un valor muy especial. Acompañar, creo que estaremos todos de acuerdo, que es ir a la misma velocidad que va el otro. Entonces, si bien, digamos, ya en Psicología de las Masas Freud había planteado el tema de que el terapeuta se presenta como rival, objeto, auxiliar y modelo, es un clásico planteo que hace Freud, yo también les plantearía que, para por lo menos el trabajo con los adolescentes,
aparte de rival, el terapeuta se convierte en partener, en gestor, en puntal y efectivamente en acompañante. O sea, alguien que va siguiendo los pasos del adolescente y su maduración y tratando de apuntalarlo desde ese lugar. Digo porque si no, el tema de la dirección de la cura, como le gusta decir a los franceses, se transforma en un plan del terapeuta y en un plan del adolescente. O sea, a mí me interesa remarcar esto, o sea, digamos, yo en mi clínica trabajo por ciclos con los adolescentes, o sea, no pienso que entra un muchacho o una muchacha de 14 años y le doy el alta, que sabemos que no existe, cuando tiene 32. Como en otra época, algunos que están aquí por ahí padecieron, como padecí yo, esa experiencia. Entonces, la idea de cuando un adolescente dice, no quiero venir más, me cansé, o el famoso quiero probar solo, que normalmente uno lo tomaba como una resistencia y lo planteaba como no hay que seguir porque hay muchas cosas más para ver. Entonces caemos en un solipsismo que está muy bien reflejado en una película de Woody Allen que me gusta mucho, que se llama El amor, la vida y todo lo demás, donde no sé si recuerdan que el protagonista va a su sesión de terapia con un rifle y se acuesta en el diván. Y el terapeuta le dice, bueno, empieza la sesión y le dice, traje un rifle. Y el terapeuta le dice, pero vamos a hablar de ese sueño de los indios que fue tan importante para usted. Pero yo traje un rifle, le dice. No, pero para su inconsciente es muy importante este sueño de los indios. ¿No? Bueno, el tipo termina abandonando a ese terapeuta. Por suerte. Bueno, este solipsismo, insisto, digamos, pensémoslo así, la dirección de la cura es un concepto ideológico. Este es un problema también histórico con el psicoanálisis. El psicoanálisis hace ideología, o sea, la idea de salud es un concepto ideológico, o sea, cuánto está mejor un adolescente o no está mejor en función de los criterios que usemos para trabajar con ellos. Entonces, si el plan es el del terapeuta y no el del adolescente, para mi gusto estamos haciendo iatrogenia. Por eso, en este sentido, si el adolescente plantea no quiero venir más, ya es suficiente, me cansé, o no dice nada de eso y empiezan las sesiones a estar callado, o uno se empieza a aburrir, porque este también es el tema que hay que tener en cuenta desde la contratransferencia, ¿no? Si uno se empieza a aburrir, bueno, acá estamos frente a un problema, ese tratamiento no está funcionando. Entonces, la idea sería pensar, se cerró un ciclo. Normalmente cuando los adolescentes son adolescentes tempranos, los traen los padres. Entonces el ciclo comienza cuando el sujeto es traído y uno hace, como decía Winnicott, el trabajo sucio de armar un paciente que no quiere hablar, que es un mudito, por ejemplo, ¿no? Eso es que uno le hace un reportaje. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. No dicen nada. Claro, ¿cómo fue la semana? Y uno a veces puede ya pensar que le está robando el dinero. Sin embargo, está usando la función acompañante que yo planteaba antes. O sea, está trabajando, acompañando a ese mudito hasta que un día hable. Puede ser que hable en ese mismo ciclo o que hable en el ciclo posterior, como muchas veces pasa cuando terminan ese ciclo y tiempo después, meses o años, llaman ya a ellos y vienen por su cuenta, ya no vienen porque los padres lo mandan. Bueno, ese es el fruto del trabajo que uno hizo en el primer ciclo. Pueden no venir más y está todo bien también. El tema es la idea de no querer transformar a un adolescente en adulto solo por nuestra propia mano, porque entonces estamos también en un lugar omnipotente, ¿no? A nuestra imagen y semejanza. Entonces, esto implica que el terapeuta arma con el paciente una alianza inconsciente. Lo que uno tiene que tener en cuenta para no caer en una ilusión es que la alianza inconsciente uno la firma desde todas sus instancias psíquicas, no la firma solamente desde el yo. La firma desde el super yo, la firma desde el ello. O sea, uno está comprometido desde su narcisismo también. Por eso, digamos, de lo que podemos hablar también son de los escotomas de los terapeutas. ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué es lo que se nos priva de ver en la escena? Muchas veces tiene que ver con las cuestiones de nuestra propia adolescencia, que han quedado relegadas o sin elaborar y que se presentan en forma de material por parte del otro y que repercuten en nosotros y si no lo tenemos elaborado, no vemos. Antes hablaba de no ver el sufrimiento.
una de las situaciones clásicas cuando uno recuerda la adolescencia es pensar qué bien la pasamos en el viaje de fin de estudios o en tal o cual año de la secundaria, pero seguimos sin recordar el sufrimiento que tuvimos para encarar todos esos rituales de iniciación que yo nombraba hace un rato. Entonces, si el terapeuta no está, digamos, alertado a esta situación, puede caer en una resistencia propia. En esto sí sigo a Lacan, la resistencia es del terapeuta, no del paciente. Entonces, estos escotomas pueden ser, digamos, jugados desde la contratransferencia en el sentido de que uno se puede bloquear o puede no poder, digamos, operar sobre lo que el paciente trae, o simplemente, insisto, ignorar algo que está sucediendo y que puede ser una de las razones por las cuales el paciente diga no quiero venir más, o quiera cerrar el ciclo. ¿Por qué? Y esto también tiene que ver con la urgencia vinculatoria. Si uno es interlocutor o no, esa es la clave. Y esto yo lo pensaría en general para la vida, o sea, uno necesita interlocutores en distintos ciclos de su vida, que pueden ser el terapeuta, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser el diariero, o puede ser un libro, no importa. Pero el punto es que la función interlocutoria es central para sostener el vínculo. Si el paciente no siente que uno es interlocutor porque no entiende de qué habla, o si simplemente no puede poner en juego una empatía fina con ese paciente, bueno, lo más sano es que el paciente se vaya. Cuando yo era admisor en la Liga Israelita, una vez recibo un paciente que venía del Ameguino. Y entonces le pregunté por qué había... Del Ameguino, del centro Ameguino. Le pregunté por qué había decidido venir a consultar aquí, y entonces él me contó que, bueno, que iba a las sesiones con una terapeuta que estaban en silencio los dos, y cada 20 minutos más o menos ella le decía, yo respeto tu silencio. Bueno, el pibe bastante lúcido decidió que eso no era para él y se fue. Pero esta cuestión, por eso insisto el tema del interlocutor, o sea, eso no es interlocución, ¿no? Y bueno, ni hablar de jugar la baza del muerto y todas estas cuestiones del bridge, que hoy no nos da el tiempo para jugar, pero digamos, o sea, si uno no está de cuerpo presente, digamos, si uno no se relaciona con un adolescente, por ejemplo, les cuento un caso para hacer una ilustración. Tengo una paciente que decidió cambiar periodismo por ser cantante y compositora. Entonces, cada tanto, cuando hablamos de sus problemáticas y ella entra en una situación bastante depresiva, yo le propongo que escriba una canción sobre eso. Yo le propongo que escriba una canción. Entonces ella escribe una canción, o dos, y entonces yo le pido que me las mande por mail y las escucho en mi computadora. Entonces, y después hablamos de la canción, o sea, de lo que yo escuché, que me pareció y que tiene que ver con su trabajo. Entonces, yo podía hacer, digamos, una compilación de las canciones de mi paciente, no de todas, porque no todas tienen que ver con lo que le pasa, pero la mayoría sí, y que el trabajo de interlocución pasa por ahí, además de todas las cosas que hablamos o decimos en sesión. Digo, utilizo otros recursos porque me parece que son fundamentales para que ella esté en su salsa y no en la mía. Lo mismo con pacientes que, por ejemplo, tenía uno que era fanático del cine y lamentablemente ustedes ya saben que los pacientes, los analistas que les gustan los sueños tienen pacientes que sueñan, los terapeutas que vamos al cine tenemos pacientes que van al cine. Entonces el tipo que venía a hablar de cine y de lo que pasaba en el cine y de una dificultad que tenía con su papá, que era que veían películas juntos y el papá siempre adivinaba quién era el asesino de la película antes que él, y que entonces esta dificultad competitiva lo tenía muy mal, digamos, ¿no? Pero bueno, hablamos de cine, por supuesto, y de otras cosas, pero el móvil, digamos, la interlocución pasaba por hablar de lo que le interesaba a él, no de lo que le interesaba a mí, aparte me interesaba a mí, por eso podíamos hablar también cómodamente, pero si no, digamos, uno también tiene que seguir, digamos, la huella que le proponen. Hace muchos años tenía un paciente que me hizo descubrir a Houellebecq, al escritor francés. ¿Por qué? El tipo estaba fascinado con Houellebecq y me hablaba de Houellebecq, y yo me puse a leer el libro de Houellebecq. Después me gustaron, no importa, eso es otro tema, pero tuve que leerlos, digo, para poder ser interlocutor de él.
Bueno, de esto se trata el trabajo de la intersubjetividad, diría Caes. O sea, de poder formar un vínculo, sostenerlo y dar lugar a lo que planteaba en el apuntalamiento, el apoyo, la modelización identificatoria, una ruptura crítica, porque en algún momento tenemos que tener diferencias, en algún momento tiene que haber una distancia, en algún momento el otro va a quedarse con algo mío y yo con algo de él, y todo bien, hacemos las paces y nos despedimos. Bueno, ¿qué hago? ¿Sigo o quedo abriendo? Bueno, volviendo al tema de los riesgos y las incertidumbres. Estamos en un mundo muy complicado y entonces tenemos, digamos, algunas cuestiones que nos atacan, diría yo, en nuestro encuadre, en nuestra manera de trabajar, porque tenemos centralmente la desaparición de los adultos de escena, ¿no? O sea, nos encontramos cada vez más con adolescentes que están como sueltos en el mundo porque sus padres no están. O sea, sí están, o pueden estar, incluso pueden estar hiperpresentes y aún así estar ausentes. Y bueno, esto nos ha recargado el trabajo sucio, en el sentido de Winnicott, insisto, porque muchas veces los adolescentes nos toman entonces como referentes a nosotros para preguntarnos cosas, para que le demos criterios, para que hablemos de temas que con los padres no pueden hablar, e incluso a veces nos piden que nosotros les pongamos límites. Que estos lo pueden jugar en un acting, digamos, X, no importa cuál, pero que nosotros somos los que damos cuenta de eso, porque por ahí en la casa no sucede. No sé, les voy a contar un caso por ahí un poco grosero, pero para ilustrar, digamos. Atendí a una familia hace muchos años que el adolescente en cuestión tenía, digamos, aparte que era punk y tenía toda una cuestión así, digamos, ideológica con esto, era amante de la necrofilia. Entonces iba al cementerio de Chacarita y le daba unos mangos a los sepultureros y se traía calaveras a la casa. Entonces, cuando los padres me cuentan, la madre me dice, no, yo vi que estaba haciendo... Y él le dice, ¿te vas a asustar? Y la mamá dijo, no me asusto, no está bien, la bala, tranquilo, ¿no? O sea que el que empezó a hablar de la calavera fui yo, dice, pero ¿qué está pasando acá con este tema? ¿No? O sea que esta cuestión acerca de el corrimiento de los padres en el lugar de la ley, de poder sostenerla a través de los límites, y fundamentalmente evitar este fenómeno que se ve desde hace muchos años, que es la adolescentización de los adultos, digamos, ¿no? Esta situación donde usan la misma ropa que sus hijos, pueden ir a los mismos lugares que sus hijos, hay una suerte de competencia desleal porque salen con personas que tienen la misma edad que sus hijos, incluso las mujeres, empezando por Susana Jiménez y Darín, eso fue historia, así que fue fundacional nada más, pero digo, esta cuestión hace que nos encontremos nosotros con una ausencia a la cual muchas veces tenemos que cubrir desde la suplencia, pero con el riesgo de quedarnos pegados a ese rol. Entonces, es una circunstancia muy compleja esto de poder tener cintura política para entrar en una situación, poder poner un límite, decir algo y después poder salir para sostener las funciones interpretante, apuntalante, acompañante. Esta es una dificultad, digamos, actual y que, digamos, estos adolescentes que, bueno, están en riesgo, pero ya desde la década del 80, si lo podemos ver, por ejemplo, en una película de Larry Clark que se llama Kids, o Golpe a Golpe, aquí se tradujo, donde hay una especie de par de adolescentes que andan circulando por Nueva York sueltos y que los adultos no están, no tienen, digamos, peso, porque están ocupados de sí mismos y tienen razón, pero el problema es que trajeron hijos al mundo y quieren ocuparse de ellos también. Otra película que también refleja esto es A los 13, una película muy fuerte, de una madre que también no puede sostener, digamos, el vínculo con su hija. O sea que está a la orden del día encontrarnos con esta situación donde los padres no ejercen el rol que deberían y que, aparte de la vieja historia de dejarnos en depositación un paciente, que no es para nada nuevo, el tema es que nos obligan a usar a veces sus propios roles. Y esto es una dificultad muy fuerte, insisto, porque uno puede entrar y no salir porque, digamos, muchas veces sucede esto de la fantasía de una adopción simbólica. Me lo llevo a mi casa,
pobrecito o pobrecita. Bueno, obviamente se nos tendrá el tratamiento si uno hace eso, ¿no? Aunque simplemente te va desde la cabeza. La alianza con el paciente no puede incluir esto. O sea, así como no puede incluir que uno es un agente de recontraespionaje, como diría Maxwell Smart, en el sentido de que uno trabaja para la corona de los padres, como una especie de correvidile, tampoco en el otro extremo podemos ser estos que hacen la tarea que los padres no hacen. Entonces, este es un riesgo actual. Más allá del contexto cultural en el cual nos movemos, el riesgo tiene que ver con que, ¿dónde están los adultos? Por eso decía, el interlocutor, sea el terapeuta quien fuera, es un referente. Y uno es solamente un referente si puede sostener sus valores e ideales. Si no, no lo es. Y parte del problema que tenemos es que los valores ideales han venido cambiando tanto y hay mucha gente que está desorientada respecto de eso, que hace que los adolescentes dejen de hablar con ellos. O sea, no hablan con los padres porque no tienen con quién hablar. No son referentes. Y el tema es que los referentes nos transformamos en nosotros mismos. La otra vez me pasó con un paciente, una cosa curiosa, la primera vez que me pasa, que me dice, compré uno de tus libros y lo leí porque yo tengo un problema con la autoestima y me ayudó mucho a entender lo que me pasaba. Comillas, no importa. Pero este muchacho lee mi libro para tener algo más claro de lo que le pasa en su casa, que es claramente una especie de situación circense donde no se sabe quién es el dueño y quiénes son los protagonistas, pero bueno, él apela a mí, apela a algo escrito por mí, digamos, ¿no? O sea que hay cuestiones donde la búsqueda, la exploración de los adolescentes a veces resulta insólita. Insisto, esta es la primera vez que me pasa una cosa así, pero sucede esto porque no tiene con quién referirse en su familia. Bueno, descanso un poquito. Abrimos la discusión. Sí, cuando vos hablabas del cine, me acordé de una película igual de La Carnada. Sí, claro. Que es muy, tremenda. Muy descriptiva de estas cosas, porque estos adolescentes son jóvenes en realidad, sin padres. No sé si algunos lo vieron. Es una película francesa muy buena, del año 90, y creo que es del año 90 y pico, más o menos era en esa época. Los padres no están ausentes, ellos están solos, viviendo juntas con un amigo. Ella quiere ser modelo, ¿no? Y entonces tiene entrevistas con los empresarios y demás, y está en esa búsqueda. Y entonces el compañero de ella y el amigo deciden robar, por robar, digamos, porque era una clase media, ¿no? Francesa, de París. Y finalmente, además de robar, ¿no? Hacen toda una tranza con la chica para que vayan, matan por matar, ¿no? O sea que es muy interesante, muy ilustrativa de estos jóvenes sin referencia. La otra cosa que La carnada. La otra cosa que me preocupa es que en México están, algunos compañeros míos son mexicanos que están estudiando el tema de la subcultura narco, ¿no? Los jóvenes se están identificando con estos poderosos mundos de poder, son modelos de identificación también, ¿no? Uno de los últimos narcos, después de Escobar, que era Casete, Carrillo, Fuente, 25.000 millones de dólares tenían. Y están apareciendo los corris, las canciones, las formas de vestir. Primero aparecen las clases bajas, ¿no? Pero después va subiendo eso. Y como acá está entrando toda, ¿no? Esta cultura, pero sí está entrando toda esta situación de narcos de México, de Colombia y demás, están explotando un poquito, poco a poco. Me preocupa, ¿no? Estos modelos que puede haber identificación. Y la última cosa es que yo me acuerdo de una paciente, yo no me dedico especialmente a adolescentes, pero he tenido adolescentes de 18 años, ¿no? Que vino por que ella misma vivía sola en Buenos Aires y vino por un tema de alcoholismo, ¿no? De alcoholismo, porque se estaba pasando. Estaba por entrar en un coma alcohólico. La madre, psicóloga, vivía en Entre Ríos, el padre militar, trabajaba en Tucumán, y le llamó ella, ya preocupada porque estaba en el límite, como iba a los boliches, salía muy alcoholizado, los amigos estaban preocupados, y la madre pensaba que era un problema para citarle a la madre que viniera. Me costó mucho.
y la madre decía que era un problema de responsabilidad, que su hija estaba entrando en una compulsión alcohólica, y bueno, tenía relaciones con los muchachos, yo le dije eso a la madre, pero tenía relaciones con los muchachos, 8 por ejemplo, y ella se sentía muy mal, sin a veces, no que no los conocían, había visto 3 veces y ni se acordaba mucho. Después se fue, por suerte fue saliendo de eso, ¿no? No entró a situaciones riesgosas, pero costó trabajar con los padres en esto, porque ellos tenían un problema de responsabilidad, no entendían nada. Bueno, Otra película que muestra la ausencia de los padres es Los Soñadores, de Bertolucci. Igual está ambientada en mayo del 68, pero toda la escena está con los padres ausentes. Yo me preguntaría, hemos visto exploradores, ¿no? Entre lo intra, lo inter, y bueno, yo pues por un razón a mí me llamaba un paciente que lo llamaba anoche a las 3 de la mañana diciendo que lo tenía un cautivo el hijo. El hijo tiene 15 años, indudablemente dice, estaba en mi casa, pero me levanté y fui a mirar al dormitorio a ver si estaba. Por supuesto después, bueno, corté el teléfono. Todas estas situaciones que vivimos continuamente de la inseguridad, dentro de lo intra y lo inter, es lo que aparece todo el tiempo con los adolescentes que quieren salir a la escuela, pero el tema de los padres también es que no les permiten o no los dejan, por el miedo de la inseguridad de lo que pasa en la escuela. Y la verdad que es muy paradojal, porque por un lado queremos, pero por otro lado nos lo dejamos. Entonces, qué difícil que es para uno y para los padres esta situación, digamos, o son muy controladores, absolutamente, que todo el tiempo tienen que estar viendo, o como vos dijiste, no los miran y hacen lo que pueden, ¿no? Y nosotros en qué lugar nos posicionamos en esto. Bueno, el tema sería que se han hecho dueños de la noche. De hecho, es un comentario un poco jocoso cuando dicen, no, los jóvenes van a los museos, sí, cuando es la noche de los museos. O sea que de día no van a los museos porque el tema es la noche. Más allá de cuál sea la forma que la familia tome para cuidarlos o para descuidarlos, el tema es que ese es el ambiente en el cual ellos se mueven. Entonces, impedirles que salgan es un problema y, digamos, no cuidarlos es otro, ¿no? Yo tenía una paciente hace muchos años, bueno, ahora la tengo, pero ya no hace eso. Cuando tenía 14 años, tenía una madre bipolar que, digamos, tomaba sus pastillas, no sé, a las 8 de la noche y se dormía hasta el día siguiente, y estaban los padres separados y el padre no operaba, estaba en otra situación, estaba, digamos, como distante, y la piba se tomaba una combi todos los viernes hasta San Miguel con 14 años, y yo prendí una vela el viernes para el lunes poder recibirla de vuelta, porque, digamos, no había ningún tipo de límite ni de contención, y yo no tenía nadie con quien hablar del tema. Entonces, y por otro lado estaba, bueno, lo que hablábamos de una familia que compartimos con Noemí respecto de cuán hiperpresentes y controladores están los padres y cuánto esto puede inhibir la exploración en los hijos, digamos, ¿no? O que los obliguen a un portazo también, porque a veces, digamos, tanta presión lo que hace es llevarlos a reaccionar en extremo por el lado contrario, digamos, ¿no? Entonces, un día se encuentran con que tienen que ir a buscar a la piba o al pibe porque tiene un coma alcohólico y está internado en el hospital, porque nunca tomaba. Y el día que tomó, se tomó hasta la temperatura y entonces lo hospitalizaron. Entonces, tenemos estos problemas, digamos, de ir viendo los aforos, ¿no? O sea, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y el tema es que muchas veces cuando nos consultan los padres, el tema es que quieren que nosotros les demos recetas para hacer lo que, insisto, ellos no pueden hacer. Y cuando les damos recetas, no las cumplen. Pobrecito. Entonces, estamos atrapados, por eso yo digo, es una situación muy particular la de ser terapeuta de adolescentes hoy, porque hay que lidiar con situaciones que antes no estaban presentes. O sea, antes, insisto, traían un adolescente a consulta a los 14 años, iba a los 32, más o menos pasaba, digamos, por situaciones normales, no se iba a la escuela, a la facultad,
tenía novio, qué sé yo, y bueno, y listo, más o menos. Pero eso hoy está muy cascoteado, diría, especialmente con las situaciones que ofrece la realidad para lo que podríamos llamar la demora con la cual los adolescentes intentan evitar pasar a la pantalla siguiente, siguiendo la línea de los videojuegos, ¿no? O sea, el año sabático, o repetir años en la escuela secundaria. O sea, antes de repetir un año era una cuestión humillante, era horrible, uno perdía a sus compañeros, ahora es lo más normal, pero aparte está como prefabricado en el sentido de, por supuesto inconscientemente, como para ir demorando la salida. O también tenemos universitarios que deben montones de materias o no cursan y también demoran la graduación. O sea, el tema de demorar tiene que ver, por un lado, con aprovechar ciertos beneficios que da la cultura actual, como el que yo planteaba antes respecto de los jóvenes que tienen pensiones de lujo en sus casas familiares, pero también tienen que ver con el temor al fracaso, en el sentido que las situaciones actuales, digamos, se plantean de una manera que, digamos, por ejemplo, el otro día lo escuchaba Jorge Alemán plantear que dentro del modelo neoliberal, la idea que tiene para el sujeto es o uno es empresario de sí mismo o uno es un desecho de la sociedad, ¿no? O sea, hay estas dos, o sea, uno está incluido, pero tiene que, digamos, llegar a un total de éxito X, o bien uno está excluido y no cuenta para la sociedad. Entonces, si la dinámica de modelos es esa, aunque no se cumple exactamente, pero si el modelo con el que se manejan los adolescentes es ese para cuando sean adultos, y los temores inevitablemente se refuerzan. No estamos en una sociedad de pleno empleo, no estamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial con todo, digamos, el contexto que se originó. Estamos en una situación donde la exclusión es moneda corriente. Por lo tanto, bueno, están los que fuman marihuana y están los que fuman Paco. Está clarísima la división. Entonces, el punto sería, las angustias y los temores al fracaso se han incrementado y una de las defensas posibles es esto de postergar, demorar, podríamos jugar con la palabra, aplazar, ¿no? O sea, los aplazan y ellos aplazan el tiempo, ¿no? Otras cosas. Una vez que en el primer planteo ante esto pareciera que el problema más grave está en los padres que en los adolescentes. O sea que los problemas los plantean los padres desorientados. Pero en esto último que decís, con lo del fracaso y la demora, ahí me parece que es otro lado, ¿no? Porque ahí estaría claro la meta. Ahí habría un ideal transmitido por alguien, puede ser por los padres, hay una carrera que seguir, hay un ideal que no se alcanza, ¿no? Pero no es la misma situación de pérdida de objetivos o de límites, son como dos formas diferentes, ¿no? Sí, o sea que coexisten estos temas. Y bueno, y el tema de los ideales es como una cosa muy general, me parece, pensar en general cuánto tiene que haber de ideales, como que es muy abarcativo el problema, no solo de los adolescentes. Yo quería preguntarte que el efecto que veías de la cultura informática sobre la sexualidad, ¿no? Porque hay un montón de cambios, ¿no? Bueno, esto del sexting, ¿no? Que ahora que muestran los genitales en las computadoras o en los celulares, ¿no? Después me acuerdo, yo hice una entrevista familiar con un pibe de 11 años y los padres decían que ellos bloqueaban en la computadora todo contenido sexual, que veía, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y de repente el pibe dice, bueno, tengo que hacer una confesión, dice un pibe de 11 años. Dice, yo veo sexo en mi celular, dice el pibe. Y si no tengo celular lo veo en el de un amigo, ¿no? Entonces hay como una especie de huida de la infancia, parece, como que estos pibes están sobreestimulados, ¿no? De 11 años, pero esto
digamos, no era de ahora, ¿no? Entonces, quería preguntarte cómo veías vos todo esto, que es una dimensión, digamos, bastante distinta, como decía vos, que nosotros no tuvimos. Los padres le ponían límites, pero no le pueden poner límites a todo, no hay forma de controlar. No hay ninguna forma de controlar, porque la madre en un momento dijo, bueno, yo te saco el celular, así furiosa. Ella dijo, no importa, lo veo en el celular de otro amigo, dice. Claro, lo ve en el colegio. En el colegio, dice, sí, todos vemos, dice, sí, desde los 9 años, lo que se yo, todos vemos en el celular. Y me parece que esta tiene que producir algún efecto, obvio, ¿no? En la infancia, en el desarrollo de la sexualidad, todo eso, ¿no? Yo pensaba que nuestra situación, nuestra reacción de escándalo en relación a adolescencias muy distintas a las nuestras, ¿no? Así, yo digo que estamos permanentemente en una situación de semi-ignorancia, con esto de que somos inmigrantes digitales, siempre tenemos que aprender a leer porque la computadora para los chicos es algo completamente natural desde la cuna y para nosotros es una cosa siempre medio ajena, ¿no? Y eso con respecto a todos los temas, ¿no? Y la pregunta era por la incertidumbre del terapeuta, ¿no? La pregunta va, nosotros, porque, a ver, yo hice una lista de mis pacientes adolescentes mientras hablaba, ¿no? Y me daba cuenta que cuando el problema es serio, el adolescente está angustiado, no hay mucho problema. Quiero decir, bullying o situaciones, digamos, similares que implican que un motor fuerte de parte del muchacho o muchacha para analizarse, digamos, ¿no? Por ahí es más difícil cuando, digamos, entre comillas, no hay demanda y lo que hay es como mire, sabe qué va a hacer ahí, ¿no? Ahora, todo anda bien en los pasos. Hagamos un corte ahí, porque yo también pienso en esto, por decir, la adolescencia y la sociedad industrial, ¿no? En Romeo y Julieta tenían 16 años, pero prácticamente era la edad de generar chicos y morirse a los 35 de difteria, digamos. Quiero decir, la adolescencia se arma con la revolución industrial, las medicaciones y todo eso, y la clase media se alarga más. Entonces, un hijo de un obrero a los 20 años tiene 2 hijos y está trabajando de albañil, digámoslo así. No hay otros problemas, pero en la clase media se prolonga. Entonces uno vive un tramo, un ciclo, entonces pasa del secundario y tú, por ejemplo, trabaja o el tema de la sexualidad, o trabaja el tema de la elección vocacional, o en fin, el portazo a los padres, y uno lo deja por ahí en el siguiente tiempo, ¿no? La facultad o el año sabático. Después vuelve, ahora ahí se arma una intersección brava con el momento de la salida laboral, ¿no? De la salida del trabajo, por varios motivos, digamos. En España, yo me acuerdo que las estadísticas plantean que los desocupados son casi todos pibes jóvenes, digamos, o sea, conseguir un laburo difícil. Además, en nuestro país, con su decadencia económica, pibes de clase media, para alquilar tienen que volver a pedir garantía al padre, digamos. Quiero decir, no hay, y hay que ver si pueden alquilar con los primeros sueldos que tienen. Quiero decir, se puede hablar de una defensa del pibe, de una pensión de lujo, digamos, siempre, o además hay algo real que no recibe del lado de afuera, ¿no? Por eso digo incertidumbre, porque debe ser difícil desempatar del lado del terapeuta si viene del lado del pibe la moral o del lado de la cultura que no recibe, ¿no? Sí me acuerdo como pensión de lujo, lo que ustedes hablan de películas, esa película francesa donde hay un par de padres que no se pueden sacar al pibe de encima. Grupo de familia Tanguy, grupo de familia. Por ahí se ve justamente esta cuestión de los padres que ya no estamos en un lugar de saber y entonces no tenemos decisiones tajantes y el pibe está cómodo en la casa, no tiene muchos salvo los padres que empiezan a estar incómodos, digamos, ¿no?
Bueno, pero la pregunta es esto, ¿no? Si la defensa se la cobramos al pibe, a los padres, a un contexto, en fin, por ahí. Bueno, empiezo por Graciela. Te cuento un caso para ver el tema de los ideales. Pibe de 19 años, proveniente de una escuela privada, entra a una universidad privada a estudiar periodismo y cuando empieza a venir a verme a mí, lo que plantea es: no voy a aprobar los parciales. Tengo miedo, no voy a aprobar, no voy a poder, no voy a aprobar. Bueno, aprueba los parciales. Entonces empezó con: no voy a aprobar finales. No voy a aprobar finales, no voy a aprobar finales, no voy a poder, no voy a poder. Aprueba los finales. No voy a aprobar los trabajos prácticos, el taller de radio, cosas. Aprueba el taller de radio. Entonces el tema era: bueno, pero cuando me reciba no voy a conseguir trabajo. Y si consigo trabajo no voy a poder sostener una familia porque no voy a alcanzar la plata. Bueno, ahora este hijo era de una familia, de un padre que era un profesional brillante y súper reconocido y con un montón de dinero, y con el cual tenía esta dificultad. O sea, él no podía, digamos, parar, o sea, no veía una familia donde los ideales habían desaparecido. No, los ideales estaban intactos. Sin embargo, él tenía el fracaso grabado en la frente. Entonces, bueno, si ligamos las dos preguntas, tenemos que el problema de la autoestima es genérico para adolescentes. Eso no lo podemos sacar de vista porque, digamos, tienen un desorden genérico transitorio porque están construyéndose. Entonces, el narcisismo está todo el tiempo amenazado. La línea de flotación todo el tiempo está por desaparecer. O sea, ¿qué es lo mejor para la autoestima? Es lo que plantea Freud como epígrafe en los trabajos en contribución al movimiento psicoanalítico, que es lo que dice el escudo de armas de París. Fluctuant nec mergitur. Se sacude pero no se hunde. Esto sería lo mejor para la autoestima. Pero se sacude todo el tiempo y en los adolescentes el tema es que se puede hundir y de hecho cada tanto se hunde y uno tiene que rescatarlos de ahí. Entonces, ante la pregunta acerca de a quién le cobramos, el problema es que la adolescencia es una lupa de lo que sucede en la cultura social en la que se encuentran los sujetos. Entonces, ellos están, digamos, agrandando algo que le pasa a todos los sujetos de su sociedad. No es solamente que ellos no pueden alquilar. Bueno, vaya a ser algo que los padres tampoco pueden. Pero hay maneras y maneras. Hay otros que, aún así, quieren ir a vivir solos y no se quedan con los padres. Aunque tengan que vivir con amigos o se vayan a vivir, no sé, a un PH destruido en Caseros. El tema es que hay actitudes distintas. O sea, por eso digo que algunos, a la manera del beneficio secundario, aprovechan la situación. Y hay una publicidad incluso de una bebida que está el hijo del padre y el padre le dice: vos sí que estás cómodo acá, ¿eh? ¿No? Y él dice: sí, no, te gustan los bebidas de mamá, no sé más. Entonces, ahora voy a lo que vos planteás. ¿Se acuerdan de la fase de latencia? Porque cada vez, digamos, esto es como el tema de las glaciaciones, ¿no? Hubo hielo hasta, y un día se derritieron los hielos. Y ahora con la falta de ozono se están derritiendo más, o sea, nos estamos quedando sin osos polares, porque el Ártico... Muy bien. Entonces, hay un fenómeno, digamos, tipo, Nabokov diría, a lo Lolita, donde, bueno, de hecho hay una tienda en Honduras y Armenia que se llama Lolita, sí, o Lolitas, o sea que vende ropa para niñas, púberes y niñas, que es una ropa, digamos, provocativa en un sentido. Entonces, entre que la cultura societaria se ha hecho traslúcida, o sea, no hay opacamiento, sino todo se ve todo ahora. O sea, ¿por qué los chicos no van a ver sexo en las computadoras? Los teléfonos son computadoras en realidad, o sea, computadoras, todos son computadoras, o sea un teléfono o sea la pantalla, ¿no? Si ven Tinelli, o sea, si veo los íconos, digamos, de la chabacanería y la transparencia en horario de protección al menor, y lo ve todo el mundo, ¿por qué no van a ver pornografía por internet?
De hecho, digamos, si uno ve el cable, algunos canales censuran ciertas escenas, le ponen como una especie de difuminación, y otros no. O sea que los pibes crecen viendo eso, por un lado. Por otro lado, hay programas de televisión, Chiquititas, Casi Ángeles, donde se promueve esto de darse un beso antes, tener novio a los, no sé, en la nursery, o sea, digamos, como que todo se ha adelantado. Ahora, el problema, que es lo que yo veo, es que es una sexualización que funciona como una mascarada. O sea, tienen fenoménicamente están sexuados, pero internamente son inmaduros, con lo cual eso es como un cartón pintado, uno pasa el dedo así y va al otro lado. Ahora, el problema es que eso se transformó en una cultura donde si vos sos un adolescente que no ves pornografía y tu amigo no, sos un boludo, entonces tenés que verla vos también. O sea, hay un problema de tenemos que hacerlo todos. Más allá de que los padres puedan bloquear o no, digamos, la sociedad, la cultura empuja hacia ese lado, empuja a una sexualización prematura, en todos los casos. Entonces es un fenómeno cultural. Que los adolescentes o los pobres lo hayan encarnado, simplemente es una cuestión de que, insisto, son la lupa, la caja de resonancia de la sociedad, y entonces ahí aparecen magnificados. Pero es lo que pasa a todo nivel. Bueno, no sé, más o menos. Todos los adolescentes. No, me refiero a todo nivel, en el sentido de, en todos los estamentos, algo de esto sucede, o sea, en todos los estamentos culturales, o sea, ya sean clases bajas, o en clases altas, o medias, digo, o sea, no que está generalizado para todos, sino que algo de eso está en todos lados, y uno puede tomarlo o no, igual que uno puede quedarse con los padres o mudarse. Si quería consultar tu opinión, tu postura clínica sobre la marihuana en adolescentes. Si incluís de los riesgos, si depende de la cantidad, como por el tupotrado uno recibe de padres que vienen horrorizados porque tienen esa droga, hasta padres que tienen sus propias plantas y los niños se lo sacan. Bueno, obviamente es un tema controvertido y polémico. Yo antes ya planteé que, digamos, es un ritual de iniciación el tema de las drogas, sea las drogas blandas, el alcohol, la marihuana. Entonces, yo no podría hoy plantearme que un adolescente que fuma o que toma está fuera del promedio. O sea, si está fuera del promedio, en todo caso pensaría por qué está fuera del promedio. Tampoco sería, digamos, algo malo. Seguramente eso lo hace participar en otros grupos de pertenencia o lo hace excluirse de los grupos en los cuales eso sucede. De hecho, tengo un paciente que le pasa eso, o sea que todos sus amigos fuman y él no, y entonces cuando ellos fuman él se va a otro lado, pero se aburre, por eso los otros están divertidos después y él no, porque él no fumó, pero él no quiere fumar, no fuma, entonces tiene una cierta conflictiva en torno a eso. Ahora, sí, obviamente una cosa es que fumen ocasionalmente, los fines de semana, y otra cosa es que fumen todos los días, varias veces por día. Sí, claro. Y también hay que discriminar ahí entre una estructura adictiva, claramente, de una necesidad de salir de la circulación diaria porque es insoportable. Y lo insoportable puede ser el fracaso, puede ser, el fracaso me refiero a cualquier exploración que intente el adolescente que se vea, digamos, impedida por algo externo o por sus propias problemáticas, como yo planteaba de este paciente antes que decía que no iba a aprobar ninguna materia y no va a poder hacer nada de su vida. Entonces hay que medirlo, y aparte también son situaciones a veces que son temporales, o sea, hay ciertos momentos en los cuales esto se activa y toma un volumen y después por ahí se aquieta y mantiene un nivel más bajo o desaparece definitivamente. O sea, hay pacientes que se alcoholizan sistemáticamente los fines de semana para ir al boliche, para poder encarar, etcétera, etcétera. En la semana no toman, pero por ahí después de un tiempo, cuando tienen más autoafirmada su autoestima, no tienen que tomar tanto. Ahora, por otro lado, toman porque también es parte de la dinámica del grupo. O sea, para pertenecer hay que hacer algo
concreto que ese grupo plantea como un código. Entonces, si toma el grupo, por ahí toman, pero por ahí toman menos o no se emborrachan. Entonces, hay que ir midiéndolo. O sea, a priori, no se puede plantear como una línea divisoria, ¿no? Bueno, quería decir que realmente estamos entrando en los temas pesados de los pacientes que tratamos. Y la pregunta que te quería hacer es un tema también bastante controversial entre los colegas que atendemos adolescentes, que es el tema del secreto profesional con el paciente, ¿no? Ese es uno, y el otro es hasta dónde se tramita una injerencia o una posibilidad de trabajar en conjunto con los padres en estos tratamientos. Así como en un niño no se lo puede tratar solo, porque es imposible hacer una terapia individual con un niño sin tener algún tipo de otro tratamiento con los padres, donde se incluyan. Con los adolescentes es un tema más complicado. Entonces, yo quería preguntarte en relación más que nada al secreto profesional, porque, por ejemplo, en mi caso yo siempre con los adolescentes hago un trato que es que nada de lo que él me cuente yo se lo puedo decir a los padres o a ninguna otra persona, pero que en caso de riesgo, y que justamente es el tema de hoy, si hay riesgos, si es un riesgo serio para él, yo voy a tener que develarlo, que no puedo seguir guardando el secreto porque me haya cómplice de eso. También se los aclaro a los padres eso, ¿no? Especialmente los adolescentes, digamos, menores de 18 años. Pero los de 18 a 21 también lo hago, porque también hay riesgos bastante importantes de llegar, especialmente en los más retrasados en cuanto a la evolución de los riesgos que corren, o de las prácticas adolescentes que llevan adelante. Y me parece que es un tema que a mí me gustaría saber, bueno, otras opiniones, ¿no? En este caso. Bueno, en este sentido, Ona, yo coincido con tu postura, o sea, yo también planteo un contrato en el cual el secreto se mantiene sí, solo sí, si no se hay una situación riesgosa, y he perdido pacientes por esta razón. O sea, porque no han querido aceptar este contrato y bueno, entonces decidieron no venir más y los padres obviamente no pudieron hacerlos que vinieran y bueno, así fue. O sea, no acepto, digamos, que no acepten este trato, digamos. Respecto de la inclusión de los padres, también es un tema que es polémico. Yo lo planteo de entrada, digamos, como que trabajo con vínculos, que acá están todos invitados, hasta el perro si quiere venir, y que en algún momento yo puedo invitar o puedo, siempre con anuencia del paciente. O sea, nunca va a ser, digamos, a contrapelo. Incluso si el paciente decide que no quiere venir a la entrevista familiar, yo puedo aceptar que no venga. De hecho, recuerdo haber tenido hace muchos años un tratamiento de familia donde el emergente, el que hacía síntomas, era un adolescente actuador que se había tenido una conmoción cerebral, pues se había caído de una tribuna en un partido de fútbol, o se había, digamos, arrancado casi la nariz atravesando un vidrio, o sea, un paciente así con una cosa traumatológica muy fuerte, y el pibe no quería venir, y yo trabajé con el resto de la familia durante 2 años, y el pibe mejoró. O sea que puede ser aún in absentia, pero bueno, pero el punto es que muchos se resisten, dicen no quieren, o por ahí después los convenzo, o logro armar una situación parcial donde vienen los padres pero no viene él o ella, o sí vienen pero se quedan callados. Pero lo que siempre hago es preguntarles, si no van a venir, es ¿de qué querés que hable y de qué querés que no hable con tus padres? O sea que, aunque no venga a la sesión, que participe de alguna forma dando su postura. Porque si no, bueno, podría plantearles un caso así también emblemático, que es el tema de cuando el paciente es gay. ¿No? Un caso que tuve fue un pibe que yo empecé a ver a los 14 años, a los 3 meses de empezar a venir, dijo, yo soy gay.
bueno, era un gay, digamos, en ese momento teórico, potencial, porque no tenía ningún contacto, ni siquiera tenía amigos varones, solamente tenía amigas mujeres. Tenía una situación familiar muy peculiar, con un papá muy poco empático y muy poco presente con él, cuando el pibe empezó a no querer jugar al fútbol, a no tomar los emblemas masculinos, el papá se retiró de la escena y empezó a ver una cosa de diferencia, de rispidez entre ellos, y ese vínculo se fue, digamos, como deteriorando, y cuando llegó a los 14 él decía, es un boludo, no puedo hablar con él, no puedo hacer nada, etcétera, etcétera. Entonces, estos padres venían cada tanto al principio y me preguntaban, ¿es gay? Entonces yo les decía, yo no puedo contestarles porque es un adolescente, o sea, usaba, digamos, la batería clásica de esto está en formación, no se puede definir hoy, etcétera, etcétera. Por lo cual los padres no estaban convencidos de esto. Un día el padre incluso me preguntó si yo era gay, porque tenía miedo que, bueno, fuera mi influencia, en todo caso, la que inclinara al pibe hacia un lado o hacia otro. Yo le dije que no sé si él se quedó convencido, pero bueno. Entonces, en ese caso, digamos, yo no revelé nunca lo que el pibe me había dicho. Los padres se fueron enterando finalmente después. Un día trajo un novio a la casa, así que se enteraron claramente de que era gay. Y bueno, y de hecho el padre no quiso venir más, medio como que se enojó conmigo porque yo no respondía a sus preguntas como él esperaba. Así que bueno, igual ya yo lo recibí a los 14 y lo atendí hasta los 19. Ya después de los 17 ya los padres no venía él solo, y aparte venía, por ahí dejaba de venir un tiempo, volvía según su sintomatología, pero bueno, fue gay. De esto nunca pudimos hablar con los padres y yo no me hice cargo de la pregunta porque no me correspondía, ¿no? Pero él nunca quiso venir a una sesión con los padres. O sea, él no quiso venir y yo le preguntaba, bueno, pero vos qué querés que hable de esto. Por supuesto de gay, de eso no íbamos a hablar, eso ya estaba sobreentendido, digamos, ¿no? Pero bueno, se trabaja con las posibilidades que hay. Ahora, efectivamente, si hay una situación de riesgo, evidentemente, bueno, sí, yo rompo el vidrio y aprieto la alarma. Te quería decir algo más, me acordé de algo más en relación a la sexualización. Hay pacientes adolescentes que tienen una actividad sexual muy intensa y que, genital me refiero, y que uno puede caer, digamos, en la trampa de que en realidad están ejerciendo su derecho a explorar, cuando en realidad lo que tienen es un problema serio con su autoestima y que intentan, digamos, reafirmarla a través de la conquista y, bueno, eventualmente de un encuentro sexual. Digo esto porque esto también está promovido, digamos, por el medio. O sea, sabemos que los boliches van y se besan con todos los que hay, ¿no? Pueden pasar a otra instancia luego posterior, pero me interesa esto de que muchas actividades sexuales que en otro momento uno las vería como qué bueno, el pibe y la piba están explorando, también pueden tener este lado oscuro de, en realidad, tengo mi autoestima por el quinto subsuelo y la trato de confortar con esta actividad que me da ciertos logros, aunque me deja vacío finalmente, porque digamos, es un barril sin fondo, o sea, uno tiene que seguir conquistando eternamente, a la manera de Don Juan, digamos, ¿no? Quería agregar esto a lo que vos planteabas. Gracias. También con las reglas de los grupos a los que pertenecen, Claro. Porque por ahí no tiene que ver con la autoestima, sino con una necesidad muy fuerte de pertenecer a ese grupo. Y dentro de las reglas del grupo está la promiscuidad, digamos. Esa es una posibilidad. Sí, de hecho eso sucede en muchas fiestas, en casas donde ocupan los dormitorios y alternativamente, digamos, porque eso es lo que o en el baño, digamos, en cualquier lugar, digamos, que tenga una puerta que se cierra, pueden suceder estas cosas. Pero yo me refería a estos otros casos que también son emblemáticos y que tienen que ver con una actividad que encubre otra, digamos, ¿no? Gracias. Después yo paso. Me hace pensar mucho esto no solo en los adolescentes o los padres, sino en los terapeutas y los criterios ideológicos, porque es cierto que poner reparo de la situación de riesgo, pero ¿cómo se define la situación de riesgo o la promiscuidad o no? Como cada uno de estos ítems
está muy determinado desde un punto de vista ideológico que es difícil remitirlo a la psicopatología solamente. Sí, yo quería comentar escenas que me aparecieron, ya ibas comentando, Marcelo. Una en esto de la demora entre el adentro y el afuera. A veces es con el tema de la droga. Yo tenía un paciente que se fumaba marihuana, ¿no? Todas las noches en el balcón de la casa, digamos, nadie se enteraba, después se iba a dormir. Cuando registra un poco en el análisis por qué es el temor que tenía, timidez, inhibición, ¿no? Eso disminuye. Después también las previas al boliche, en muchos casos no van nunca al boliche. En muchos casos la previa es la reunión. Por ejemplo, el grupo de barrio se quedan tomando, son las 4 de la mañana, están reventados y no van a ningún lado también, ¿no? Y después pensaba en lo de que vos decías del vacío, identificatorio y todo eso que permite un poco, se engancha con estas tribus urbanas, las patotas, las pandillas y todo eso por la necesidad de una identidad y de una pertenencia. Bueno, esas cosas me parecían. Y después el tema también de la adolescencia alargada. Yo tengo un paciente que tiene 22 años, tiene un hijo, pero viven cada uno en sus casas de sus padres, porque tuvo hijos con la novia, sin tener estabilizada la pareja, y no trabaja. Y esa es la dificultad, que sigue viviendo con los padres, cumple algunas horas de buen papá, va a visitar a su hijo, lo tiene 2 días, los viernes hasta el sábado a la noche en su casa y todo eso, pero la salida laboral todavía no la puede completar, eso estamos trabajando. Yo estaba pensando en mi clínica, ¿no? Me acordaba como de situaciones al revés de una que vos decías, ¿no? Yo he tenido más de una vez adolescentes que aceptaban venir solo si venía la familia, digamos, ¿no? Así no me voy a hacer cargo de algo que va más allá de mí. Y me he encontrado más de una vez con que hay un nudo donde por alguna razón algún fantasma se posa sobre los silencios o las noches de los pibes, alguna exigencia, algo que viene muchas veces de otra generación. Y ahí hay un laburo interesante para hacer, ¿no? Y pensaba también en esto de las caídas de los referentes y la situación contraria, porque es tan heterogénea en este momento, ¿no? Los chicos que se meten en sectas, ¿no? El cierre a través del armado de una realidad asociada a, qué sé yo, una religión o a una clase con lo cual también está presente lo ideológico de uno, digamos, ¿no? Que es un obstáculo también para eso. Digo porque lo tengo muy presente en este momento cuando la familia es libre pensante, el escándalo familiar, digamos, ¿no? Entonces me acordaba de digamos, porque ahí viene el tema de si la adolescencia es una cuestión de edad o de operatorias que se anulan o no se anulan, ¿no? Es decir, un pibe que hizo todo un recorrido por la Sorbonne, por qué sé yo, qué otro país, y tenía 400 títulos, y que sin embargo la crisis es cuando confronta al padre y en las escenas de trabajo con el padre, él decide, digamos, de alguna manera, alguna clase de ortodoxia religiosa, cosa inesperada para los ideales familiares, digamos. Y ahí yo me encontré haciendo algo sobre lo que me gustaría escribir, porque no sé muy bien cómo fundamentarlo, pero me encontré con que en la primera reunión era imposible armar ni un tratamiento vincular ni un tratamiento individual, digamos, era una situación sumamente explosiva, digamos, ¿no? Y lo que inventé fue trabajar con cada uno, digamos, como quien diría, arrimando el bochín a la posibilidad
bastante tiempo después de hablar, ¿no? Es decir, y ahí hay todo un tema, ¿no? Entre, que a veces viene del lado del adulto, ¿no? Que tiene una, digamos, cuando un padre fue muy Dios, fue muy idealizado, y el padre tenía su modo impositivo como en una modalidad muy egocentrónica. Él es como una novedad que le digan que él tiene algo que ver en la generación de la reacción del pibe. En fin, quiero decir esto, no quiero decir que porque muchas veces en el tratamiento de adolescentes son los primeros movimientos ligados a contextos terapéuticos reportados, ¿no? Pero me parece que hay una clínica justamente donde se trata de generar alguna clase de anulamiento, desanulamiento, con una, digamos, una característica diferencial respecto de la niñez, que por ahí quedó en mora, quedó estancado en el tiempo, ¿no? Porque de repente con este pibe digo, ¿no? 30 años podría tener, tiene más o menos 30 años, y sin embargo en la sesión con el papá es un adolescente, es decir, ¿no? En ese punto trabaja, sale, hace muchas cosas de un adulto, pero en ese punto le quedó uno de los anulamientos en el debe, ¿no? Yo estoy pensando todo el tiempo que están hablando sobre un comentario de un libro que leí el otro día, que realmente voy a tratar de conseguir porque me parece interesante. Es un libro de un psicoanalista italiano que se llama Recalcati, que se llama El complejo de Telémaco. No sé si es Telémaco. Telémaco era el hijo de Ulises, que se pasó esperando que volviera el padre. El padre estaba en la Odisea, ¿no? Años y años esperando a que volviera el padre, hasta que en un determinado momento Ulises, después de 1000 años de Odisea, vuelve hecho un mendigo como andrajoso, ¿no? No vuelve el Ulises triunfante que se dio, sino un mendigo casi irreconocible. Y Telémaco, a pesar de las vestimentas, lo reconoce como el padre, ¿no? Entonces, bueno, este libro del complejo de Telémaco trata sobre esta cuestión de la necesidad de los hijos de tratar de reconocer a algún padre, a pesar de las apariencias, ¿no? de la búsqueda de los hijos de un padre, la espera. Y me parece que tiene que ver con que tenemos más complejo actualmente de Telémaco que de Edipo, como que habría que volver de alguna manera a que se instalara algún padre contra el cual pelear. Entonces, me parece que esta cuestión de hasta dónde los padres pueden decir que no, si total ven la pornografía en el celular del compañerito, qué sé yo. A mí me parece que a pesar de toda esta invasión que existe de lo electrónico que atraviesa las paredes de los hogares, que los padres igual tienen que decir que no a lo que tienen que decir que no, aunque después vean todo lo que tienen que ver en cualquier lado. Digamos que la función hay que ejercerla lo mismo, aunque esté fallida, aunque cueste, aunque lo trans nos penetre por todos lados, que esa función no se puede perder nunca. Y que también, a mí me parece que el analista a veces la tenga que ejercer cuando no está por ningún lado. Yo no lo veo tampoco como una transgresión, porque los adolescentes están en un momento de construcción de la subjetividad, donde si no viene de ningún lado, me parece que es un acto analítico ejercerlo. Y que ser el muerto no es dejar de hacer cualquier cosa. Digamos, la posición de muerto me parece que es no jugar el propio deseo, pero eso no quiere decir ausentarse de la operación de construir psiquismo, o de instalar represión, todas esas cosas que me parece que son función del analista también, ¿no? Después lo que hay es, digamos, dentro de todo esto que uno puede hacer, que es instalar funciones cuando no las hay,
Después lo que me parece también es que uno tiene límites como analista, que uno no puede ser el padre, realmente no puede, pero puede tratar de instaurar funciones. Después están los límites de que si el adolescente no quiere venir a la terapia, ahí ya no hay, uno no lo puede traer encerrado y obligado. Yo tenía una vez un paciente con el que no pude hacer absolutamente nada porque se largaba del colegio todos los días y se iba a un fumadero que había en un galpón. Y él lo que me decía es que él lo que quería era morir joven y ser un cadáver hermoso, como Nirvana. Y la verdad es que yo no podía hacer absolutamente nada. Digamos, hay un límite también, o sea, hay un montón de cosas que uno puede hacer y hay un montón de cosas que uno como analista no puede hacer. Yo lo que he pensado en el ejemplo que yo había dado, ¿no? Es que en la época de Freud todo estaba centrado en una familia cerrada, donde el padre era la figura central y circulaban fantasías exitosas todo el tiempo, porque no había muchos referentes fuera de la familia en cuanto a lo que sería hoy el contacto con el mundo, ¿no? Digamos, estaba todo muy... lo que yo quiero decir es que ahora entiendo que el padre tiene que cumplir una función, pero también hay que pensar que el padre no es el único referente que el chico tiene en el mundo, sino que lo que hay es una diversidad de referentes y de informaciones. Antes lo que había era la biblioteca del abuelo, uno agarraba un libro y se enteraba de cómo eran las cosas. Ahora va a Wikipedia y ahí tiene la información masiva sin hablar con ningún familiar. Digamos, lo que quiero decir es que cambió mucho la cultura en ese sentido y que una de las cuestiones que tienen que aceptar a los padres es que dejaron de ser los referentes únicos de los chicos en la infancia, ni hablar de la adolescencia, ¿no? Sí. Te quería preguntar si trabajas con grupos de adolescentes y cómo es la experiencia, ¿no? Porque de hecho una situación grupal para un adolescente que está buscando pertenencia puede darle una alternativa distinta que favorece, digamos, todo la urgencia vincular, ¿no? Te contesto primero, Marina. Trabajé muchos años con grupos, cuando trabajaba en instituciones, porque en privado empezó a pasar esta dificultad de tener derivaciones suficientes, porque digamos, si el grupo se empieza a quedar raleado, después eso es una situación que se vuelve en contra del propio grupo. Entonces, dejé de trabajar al dejar de trabajar en instituciones, dejé de tener grupos, pero trabajé muchos años en las públicas. Me parece que todo lo que estuvieron planteando yo lo resumiría en torno al tema del enfrentamiento generacional. Porque hay un problema, digamos, ¿no? que necesitamos referentes, sean los padres o quienes fueran, para enfrentarnos. Si no hay nadie con quien enfrentarse, estamos en un problema. Digamos, uno puede tomar una identidad que yo llamo prenda por qué en una secta. Pero esto habla de que no hay proceso. O sea, si yo necesito ir a comprar una identidad en un lugar, es que yo no puedo hacer el proceso, o mi familia no me lo permiten, o estoy impedido, o ambas cosas. Entonces, compro una identidad. Y puede ser una tribu urbana, puede ser una secta, puede ser un partido político, no importa. Puede ser algo que me dé un sustento, ¿no? Una institución finalmente es un padre. Entonces alguien me sostiene, tengo una ley, tengo un orden, ¿no? Me da, digamos, un anclaje, como diría Eliot, deposito ahí en mis angustias psicóticas y chao, está todo bien. Pero pensemos en estos pacientes, yo he tenido varios, que por ejemplo, en el seno de una familia carnívora se vuelven vegetarianos. Y empieza el quilombo. No podemos ir al restaurante con esta chica porque no come nada, no se puede, y se enoja, ¿no? Bueno, empiezan todos estos problemas, digamos, menores, si ustedes quieren, pero que tienen que ver con el enfrentamiento generacional y porque lo que está en juego es qué se discute, qué estamos discutiendo. En otra época, por ahí, el
la modernidad discutíamos ideas, o sea, los hijos discutían con los padres acerca no de si estaba rica o no la sopa, sino si qué ideas tenían respecto de la vida, del mundo, de la política, de lo que fuera. Como eso se fue lavando, especialmente digamos a partir de la década del 90, quizás ahora aquí tenemos un contexto distinto en Latinoamérica, pero en Europa siguen en esta misma línea. El enfrentamiento generacional se complica, y si los padres aparte se corren del lugar o se vuelven adolescentes porque se operan o usan la ropa de los hijos, no hay con quién enfrentarse. Entonces, bueno, hay algunas formas fenoménicas de enfrentarse que son con las costumbres de la casa. Y que hay que tomarlas así, digamos, ¿no? Como que, bueno, están diciendo algo con esto. O sea, todo acting, por lo menos esta forma de verlo, no es una transgresión, sino una forma de comunicar. O sea, yo les explico esto a los padres. Si su hijo hace una ecuación, les está diciendo algo. El tema es si ustedes pueden decodificar lo que les dice o no. Porque si no decodifican, va a venir otra ecuación y así sucesivamente. Hasta que uno se canse de golpear la puerta. Eso también sucede. O sea, cuando los adolescentes deciden que no más con estos sujetos, o sea, los padres se tienen fuera porque ya han caído en su valoración. Entonces, y respecto a lo que nos planteaba por Ricardo, acerca de si los juntamos las familias con los adolescentes o no, bueno, planteémoslo desde el punto de vista de lo que Kahneman propone desde las funciones fónicas, ¿no? O sea, pensemos que al que traen puede ser el paciente o no, o puede ser un portavoz, un portasíntoma, un portasueño, un portamuerte, un portaideal, un porta lo que fuera, y que lo que hay que discriminar justamente en la decisión diagnóstica es con quién vamos a trabajar y con quién podremos trabajar, porque a veces incluso el que está designado como paciente no quiere venir y uno trabaja con otros para ver si puede trabarlo a ese, o viceversa, trabaja con el designado para ver si puede trabar la cuestión familiar. Entonces, es una cuestión de malabarismos, de tener varias clamas en el aire, es difícil, pero bueno, esa es la tarea que nos convoca, porque digamos, si uno se quiere quedar con algo fijo, tranquilo, que no trate adolescentes. Esto yo lo digo de los seminarios, si estamos acá reunidos es porque tenemos un problema, tratamos adolescentes. Si no, tenemos otros problemas, pero no este. Respecto a lo que planteas de la base del muerto, yo insisto que el Bridge no es un juego que yo pueda adjudicarle al psicoanálisis ninguna parte interesante, porque me parece que el analista tiene que hacerse cargo de su deseo, no eliminarlo. O sea, uno tiene que tener un deseo de ayudar, de hacer algo con ese paciente, que por supuesto no sea una cuestión solipsista, pero si no, digamos, si nos ponemos con bio, sin memoria ni deseo, estamos haciendo una operatoria de recorte de la propia contratransferencia. Digamos, uno empieza a no registrar cosas que le pasan a uno, o mejor dicho, en la contratransferencia empiezan a aparecer cosas raras, como por ejemplo que uno piense en algo que no es lo que está pasando en sesión, no sé, la lista del supermercado, o una raya prendida, porque en realidad eso nos está informando de que estamos desconectados de lo que está pasando ahí, y una posible desconexión y un posible vaciamiento tiene que ver con que uno no se haga cargo de la neutralidad, pero no valorativa, como plantea Bletchman, sino la que tiene que ver con lo afectivo. O sea, uno está conectado con ese paciente porque aparte el adolescente, esto sería para ampliar a cualquier caso, pero el adolescente no solamente nos toma como referente, toma nuestro modelo de pensar. O sea, uno puede distinguir a los adolescentes si se analizan o no según cómo hablan. Hablan como nosotros. Le dicen a sus compañeros, a mí me parece que a vos te pasa tal cosa y tal otra. Eso es lo que decimos nosotros. O sea que el ensanche del preconsciente que se produce en la terapia, con el aporte que uno le da lingüístico y de modelos para pensar, es una cuestión ideológica y es un deseo de uno. O sea, uno quiere darle eso para que, desde la ideología, como dice Graciela, cada uno tiene la propia, ayude a que ese sujeto haga ese proceso. Porque, insisto con el tema del proceso, muchos adolescentes llegan porque el proceso está interrumpido. Porque si el proceso no se interrumpe, por ahí no necesitan hacer terapia, o no la necesitan con la urgencia que otros. Pero si las familias lo impiden, o si ellos mismos están inhibidos o impedidos, nos encontramos con que el proceso se detuvo y ahí tenemos que intervenir, y yo tengo deseo de que el proceso se reactive. Y eso me va a jugar una carta en la transferencia y en la otra transferencia, y me la tengo que marcar. Lo cual también a veces no es fácil, porque empiezan estos temas donde uno empieza a ocupar lugares y suplencias, de las cuales, como yo decía al principio, uno tiene que tratar de entrar y de poder salir. Esto lo decía Menotti en el 78.
¿no? Para eludir la regla de González para poder entrar a que se avanza años, decía. Y es una regla que me parece que se puede aplicar perfectamente a la transferencia. Sí. El tema de cómo nos atraviesa a todos, no solo a los padres, sino a los padres y adultos, terapeutas, adolescentes, el tema de la postura ideológica para definir los límites. Algunos los tenemos claros y pienso que otros no, nosotros. Entonces me acordaba lo que me pasó con un paciente que justamente no estaba en una situación, no estaba el problema en algo de riesgo, pero él, bueno, no tenía ganas de nada, digamos, estaba todo el tiempo en su casa, mirando la computadora, y tampoco tenía ganas de trabajar. Y no trabajo, él tocaba el saxo. A veces tampoco tenía ganas de tocar el saxo en su casa, o sea, no tenía ganas. Y de que trabajaba, y tocaba el saxo en el subte. Él me dice que él trabaja de eso, con lo cual a mí se me arma un lío, porque eso es un trabajo, o no es un trabajo. Bueno, como él no tenía ganas, vimos por qué le pasaba con eso, como en esta función de acompañante que decías vos, y él empezó a trabajar en el subte, y empezó a ir sistemáticamente, eso quería decir una vez por semana. Una vez por semana, una hora, porque si no se cansaba mucho. Pero con eso él conseguía una cantidad de dinero que con el tiempo le permitió irse a vivir a un departamento que tenían los padres, pero que él no podía ir si no, digamos, bancaba sus propios gastos. Y bueno, trabajaba, pero había que replantearse que es trabajo, ¿no? Yo quería sumar a eso de la cuestión ideológica, los prejuicios, ¿no? Que vienen un poco con esto, ¿no? ¿En qué punto uno prejuzga si es trabajo, cartonear? Yo doy ese ejemplo porque a mí esto me toca mucho porque por un lado en la clínica de consultorio con los pacientes de clase media o clase alta, y por otro lado trabajo en un juzgado penal de menores con chicos en conflicto con la ley penal, donde el trato social, las familias tienen otras características y son muy carenciadas, ¿no? Pero son los mismos adolescentes que sufren las mismas cosas, solo que hacen distintas cosas. Por eso el ejemplo del cartonero, ¿no? Pero me parece que también el trabajo nuestro de los prejuicios, ¿no? El estar atentos a cómo uno califica lo que hace el otro, ¿no? Como es importante. Dos cosas, ¿no? Un poco por lo que decías vos, Susana, de esta situación del requerimiento de la confrontación, ¿no? Hay un trabajo, no me acuerdo el nombre, González es el apellido, pero era un tipo de la Escuela Floriana de Buenos Aires, que él proponía la idea de pulseada digna, digamos, de pulseada pero sin golpes bajos, ¿no? Es decir, cómo llevar una pulseada, o sea, ese requerimiento de sentir la fuerza del padre, aunque sea en un retazo, en lo que sea, ¿no? Y me acordaba, por contraste, que ahí también hay una ideología y una transmisión cultural, ¿no? Hay un personaje de Capusotto, donde él es un padre que tiene la idea de que tiene que decirle todo que sí a la hija y al hijo, y entonces la hija dice cosas, bueno, te aviso que voy a fumar porro en el living. Sí, querido. Entonces el tipo va después al dormitorio solo y se pega la cabeza contra la pared. Es una situación terrible, ¿no? Pero yo creo que ahí hay una que es más que no intervenir, sino que está el mandato a no intervenir, ¿no? Y ahí Hugo tiene un trabajo sobre este tema y sí, de este padre que el pibe pide plata, él hace no pregunta,
y ahí se queda sin padre el pibe, no hay ninguna clase de bisagra entre él y el padre, ¿no? Ahora, hay un tema medio teórico ahí que yo tengo una rispidez con vos, que es el tema del muerto. A mí no me parece que es el tema del desentendido. Yo el tema del muerto, del sin memoria y sin deseo, lo entiendo. Yo pienso que no hay situaciones puras, ¿no? No estaría de acuerdo con poner como ideal la identificación con el analista como criterio de salud. Que creo que las situaciones siempre son mezclas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando vos dijiste, Marcelo, que el asunto es ir por los códigos del pibe o por los términos con que el pibe nombra las cosas, digamos, y meterse en el lenguaje de ellos o en los juegos de computadores de ellos, yo creo que eso es un movimiento más hacia el lugar de muerto, no por pasividad, sino voy por tus cartas, ¿no? Como un lugar donde uno hace pie y el que manifiesta el juego es el otro. Y yo creo, como creo en lo vincular, me parece que también hay una contraola donde no por una falsa identificación, sino porque en la intersección que se arma entre analista y paciente, el pibe va incorporando en su preconsciente modos de razonar y de pensar que te puede llevar a la vida, digamos, que es distinto que la idea de como la escuela americana, digamos, poner en el ideal de la cura que se identifique con el analista, ¿no? Algo de eso pensaba. Bueno, eso es lo mismo que quería decir yo, quizás lo desarrollo más. Creo que una idea, por ejemplo, en ese analista que dice respeto tu silencio, esa es una falsa idea de lo que estás haciendo. Ese es un terapeuta infantil, que no se pone la facultad, y en la tradición académica no repite algo que escuchó así automáticamente. Pero no es eso de lo que estamos hablando, sino de lo personales. Entonces tendremos que replantearnos el juego, porque en el bridge el muerto es el que abre sus cartas y el otro juega con las cartas de él. Entonces por ahí el problema es el juego y no el muerto, digamos, ¿no? ¿Cómo es el otro juego? En el bridge hay 4 jugadores, por cada mano, uno de ellos abre sus cartas. Entonces su compañero juega con las cartas de él y él no juega. Porque él es el muerto. Entonces, lo que dice Ricardo sería exactamente al revés, digamos. Pero ordenemos lo al revés. No, está bien, pero yo, digamos, desde la lectura parecería que fuera otra cosa. Por ahí tu replanteo me parece más interesante. Quiero hacer una acotación final acerca de los actings del terapeuta. Me parece que viene bien como para cerrar así a toda orquesta. Con adolescentes actuadores uno no tiene más remedio a veces que actuar. Pero no porque quiera, porque te sale. Les voy a contar un caso. Un día, no es uno de mis equívocos habituales, es claro, que es citar a 2 pacientes el mismo horario. Pasa, pero no es de lo habitual, tengo los equívocos, pero no ese. Entonces, un día me tocan el timbre, abro y al instante me tocan de nuevo el timbre y me encuentro con que había 2 personas en el horario. Una de ellas era un adolescente. Entonces, que fue que llegó después y le pedí disculpas, le dije que lo veía en otro momento, se enojó conmigo, etcétera, etcétera. Por supuesto. Entonces, cuando vuelve a la sesión siguiente, el planteo que yo le hago es, bueno, que yo me equivoqué y que vamos a hablar de mí, no de él. Después yo me equivoqué, ¿qué me pasó? Entonces, bueno, le planteo lo que me pasó y después lo conecto con algo de él, le digo que este muchacho tenía un tema que era que, por ejemplo, sus amigos le mandaban mails y él le corregía las faltas de ortografía y se los reenviaba hasta corregir la ortografía. Un servicio extra que pero digamos, así como era muy inteligente, de hecho a los 15 años ya programaba en su computadora con un lenguaje COBOL, todo autodidacta, un pequeño puncho. Entonces, yo entonces planteé que el tema de que yo me había equivocado tenía que ver finalmente con que él no se podía equivocar. Y que fundamentalmente el problema es que el padre vivía equivocado
y él lo cuestionaba todo el tiempo. Entonces empezamos a hablar de esto. Entonces a partir de que yo me equivoqué y lo dejé afuera, empezamos a hablar de que él no se podía equivocar. Entonces digo, a lo único, digamos, ¿no? O sea, no hay errores en el trabajo terapéutico. En todo caso, el tema es cómo uno los contextúa y cómo los significa y cómo los recicla. ¿No? Yo podría haber quedado con la culpa de, no sé, qué barbaridad lo que hice, y en realidad fue una apertura lo que sucedió. Entonces, digo, cuando actúan ellos, como actuamos nosotros, veamos que estamos comunicando inconscientemente, ¿no? Bueno, estamos acá. El viernes que viene tenemos los vínculos y los grupos, que está Carlos Pachú, Lucila Edelman y Marina Selman. No, perdón, Liliana Corro. Perdón. ¿Por qué no contás lo del jueves? Sí. El jueves... El espacio, ahora recibimos la carta para volver a recibir el espacio de adultos mayores, hizo una investigación y va a hacer una presentación el jueves de 9:30 a 11:30, que se llama Estela, Guido y Estela, y ahora qué, ¿no? Que es una investigación que han hecho acerca del tema y que justo en este momento creo que la investigación es sobre abuela. Es sobre abuela, sí. Y bueno, es justo un espacio para pensar en este momento. ¿Cómo vamos a hacer un desarrollo popular? Espera, me dice cielo que rápido. Ellos aprenden la investigación sobre la abuela. Y ahora con esta situación armaron esta reunión, por eso le estamos parece muy buena idea. el equipo de adultos que son